aquí entre dos. Nos da mucho gusto saludar a Eugenio Martínez, embajador de Cuba en México, aquí entre dos en Imer Noticias, porque, embajador, antes que otra cosa, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Embajador, recientemente usted entregó sus cartas credenciales como nuevo embajador de Cuba en México, y la pregunta que le hacemos es, ¿qué significa para usted representar a su país con México? Entregamos la copia de estilo de las cartas credenciales a inicios de enero, y debo decir que es un alto honor para un cubano representar a su pueblo y a su gobierno en un país tan hermoso y tan cercano a Cuba como México. En el aspecto personal, desde luego que me siento muy honrado con esa distinción, y mis compañeros y nosotros trabajamos arduamente por estar a la altura de esa alta distinción que nos hizo nuestro gobierno y nuestro partido. He recibido mucho cariño en México a nuestra llegada, que ha sido muy reciente, y he comprobado lo que todos me decían, que somos países muy cercanos en todos los sentidos, ¿no? Culturalmente, una hermandad en la historia. Así que yo estoy muy contento y espero cumplir las expectativas con nuestro trabajo aquí. Así es, embajador, hay una relación fuerte históricamente. Y le preguntamos, embajador Eugenio Martínez, ¿cuál es la situación que está viviendo en estos momentos Cuba con esta nueva restricción ahora energética impuesta por el gobierno de Donald Trump, embajador? Mire, es una situación muy difícil. Nuestro pueblo está sintiendo efectos criminales de un virtual bloqueo del ingreso de combustibles a Cuba. Como usted conoce, hay un sistema de medidas coercitivas que se le denomina bloqueo a Cuba, que impide que Cuba tenga relaciones plenas con el mundo, que pueda establecer comercio, que pueda hacer transacciones, recibir créditos. Es el sistema más abarcador y duradero de medidas coercitivas para impedir que un modelo funcione a plenitud. Pero esta última decisión, la orden ejecutiva del 29 de enero del presidente de Estados Unidos, que considera injustamente a Cuba como una amenaza, nada más y nada menos, a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y que sancionaría a países que osen exportar o enviar combustibles y sus derivados a Cuba con aranceles, ha sido verdaderamente un efecto demoledor para la economía y la vida de los cubanos. Imagínense que nosotros somos un país dependiente del ingreso de combustibles. Nosotros producimos con nuestro crudo nacional el 30% de lo que necesitamos, pero importamos la mayoría de lo que necesita. La generación eléctrica en Cuba en un 55% depende de los combustibles que se importan del exterior. Por lo tanto, tenemos un país con prácticamente una situación de parálisis en la industria y con muchas afectaciones a la generación de energía eléctrica. Hemos escuchado algunos posicionamientos de organismos internacionales en el sentido de que la situación que está enfrentando Cuba, pues prácticamente lo pone en una crisis humanitaria, embajador. ¿Así se puede entender? El concepto de crisis humanitaria tiene otra connotación, porque deriva hacia la idea de que como hay una crisis humanitaria es necesaria una intervención extranjera. Yo no usaría esa terminología que tiene esta derivación hacia la intervención internacional. Pero lo que sí es cierto que usted acaba de decir es que un panel de expertos independientes ha considerado que las recientes medidas, unidas a las de hace muchos años aplicadas por Estados Unidos contra Cuba, que tienen, por cierto, un efecto extraterritorial, no es solo Estados Unidos-Cuba, afecta a terceros países, a la soberanía de terceros países y a su relación con Cuba. Es un asunto de violación de derechos humanos de un pueblo. Algunos los consideran que tipifica para genocidio. Incluso el comisionado de derechos humanos, que es una persona que no es un simpatizante con Cuba, ha considerado que es una violación de los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros denunciamos esta política recrudecida contra Cuba, que sencillamente intenta asfixiarnos económicamente, aplicar una guerra económica, y que nuestro pueblo no pueda hacer otra cosa que sublevarse y enfrentarse a nuestro gobierno. Sin embargo, por suerte, nuestro pueblo tiene convicciones profundas y sabe quién es el causante del momento difícil por el que atraviesa. Y bueno, a pesar de todas estas circunstancias, embajador, México ha enviado ayuda humanitaria a Cuba. Incluso la presidenta Sheinbaum propuso que nuestro país actúe como un puente aéreo para que Cuba pueda recibir ayuda humanitaria por aire. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto, embajador? Es cierto, Patricia, la posición del gobierno y del pueblo mexicano, debo decir, porque hemos tenido manifestaciones populares de cariño hacia Cuba, expresiones concretas de solidaridad material con Cuba, son interminables, día tras día.
como la propia presidenta lo ha hecho en sus intervenciones en las mañaneras. Pero junto con sus intervenciones y sus posiciones públicas, el gobierno de México soberanamente decidió contribuir con Cuba en el área, vamos a decir, material, a partir de conversaciones que tuvieron con nosotros, y nosotros identificamos necesidades perentorias en el área de alimentos y otros enseres. Y han enviado, como se anunció y es público, en 2 embarcaciones esa ayuda material a Cuba, que ha sido ya, o se ha iniciado su distribución, porque todavía no se ha completado, en los sectores más vulnerables, como niños, ancianos, personas embarazadas, sobre todo el área de alimentos y aseo para los seres humanos. Me hizo una pregunta interesante, el llamado puente aéreo. En realidad, la presidenta también en una muestra de su firmeza y su posición humanista, manifestó el concepto de que si algunas embarcaciones o aviones necesitaran para viajar a Cuba pasar por México a recoger o a cargar de combustible sus naves o aeronaves, México estaría dispuesto a hacerlo. Y de hecho, así lo manifestó cuando tuvimos la necesidad que unos vuelos que salían de Cuba lo hicieran. Porque imagínense que si Cuba no recibe combustible del exterior, no tiene turbocombustible para los aviones. Y todos los aviones que vuelan a Cuba, que son decenas de Europa, de América, tienen que repostar en otros países cercanos. Y lo han hecho en Cancún, lo han hecho en República Dominicana, países cercanos a Cuba, aunque es un desvío de la ruta y de alguna forma afecta a la conectividad. Entonces, la presidenta públicamente confirmó que México estaría abierto para que de forma organizada estas naves o aeronaves pudieran pasar por México a repostar de turbocombustible u otro combustible que lleve. Embajador, antes que otra cosa, muy buenos días. Además de México, ¿qué otros países están también solidarios con el pueblo cubano ante la situación que está viviendo? Ha habido manifestaciones de solidaridad y de condena a la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno saliente de Chile anunció que a través de mecanismos del sistema de Naciones Unidas enviaría a Cuba ayuda por $1 millón. Conozco también el gobierno de España, tras una reciente visita de nuestro ministro a Madrid, anunció que enviaría también alimentos y otros enseres a Cuba. También ha sido anunciado la ayuda de la República Popular China, de Rusia, y conozco que otros países que a lo mejor no han hecho anuncios también han manifestado su disposición de apoyar a Cuba, sobre todo porque, como usted conoce, Cuba ha sido un país muy solidario, que ha acudido cuando ha habido desastres naturales con sus compañeros, con sus médicos, con sus profesionales, con sus ingenieros. Por lo tanto, hay una tradición de solidaridad del pueblo y del gobierno cubanos que ha sido correspondida también por varias naciones. Ahora, embajador Eugenio Martínez, como usted lo dijo al principio de esta entrevista aquí entre dos, los lazos de amistad con México son históricos, son pueblos hermanos, se ha dicho en infinidad de ocasiones. Pero bajo estas circunstancias, ¿cómo se puede profundizar esta relación bilateral, embajador? Sí, es una pregunta acertada. Parecería que las circunstancias actuales pudieran entorpecer la relación. Sin embargo, yo lo veo como una oportunidad, porque las crecientes muestras de apoyo a la relación de México con Cuba, muestras populares masivas de la sociedad civil, la confluencia con la posición del gobierno de la mayoría de los partidos políticos en México, pudiera generar nuevas oportunidades en la relación bilateral. Digamos, Cuba tiene más de 3.000 médicos en México prestando servicios en 570 municipios del país. Esos médicos que contribuyen al sistema de salud de México, a la expansión de los servicios de salud a zonas apartadas del país, son un área de relación que pudiera potenciarse también. Digamos, la investigación médica, el intercambio en la producción de vacunas y biofármacos que Cuba produce y que México necesita y que también produce. El intercambio también en el área turística. Por lo tanto, yo sí veo que este momento, aunque se producen dificultades, existen todavía muchas oportunidades que pudieran aprovecharse. Y ahora, en este sentido, bueno, son muchas las áreas donde se ha dado este intercambio en la relación México-Cuba. ¿Usted cree que podrían haber otras áreas para lograr un mayor fortalecimiento en las relaciones entre Cuba y México? Sí, yo creo que sí. Cuba es un país que aún cuando es relativamente pequeño, tiene áreas, digamos, de la minería que pueden ser todavía explotadas, minerales importantes como níquel, cobalto, cobre. Hay intereses de México en el área de la minería por la producción nacional de diferentes áreas como automóviles, etcétera. Hay también muchas posibilidades en el área de la producción de energía. La experiencia mexicana
puede ser muy útil para Cuba y puede resultar también en un beneficio. México es un país cercano a Cuba y por lo tanto los exportadores mexicanos pudieran estar interesados en el mercado cubano. Hay un sector privado creciente que consume para la población cubana, que importa para la población cubana granos, arroz, café, y la cercanía geográfica le da ventajas comparativas a México en relación con otros mercados de donde Cuba importa también, como China, de donde importa arroz. Por lo tanto, yo veo que esa voluntad política, ese clamor popular en no ceder en un ápice en la relación entre México y Cuba, pudiera ofrecer oportunidades para el modelo exportador mexicano, la relación económica de México con Cuba, y desde luego fortalecer otras que son ya históricas y tradicionales, como el área cultural, el intercambio deportivo, el intercambio científico. Ya le mencioné el área de vacunas, pudiéramos hacer mucho más. Hay muchos medicamentos cubanos que son especiales, algunos de los cuales se están aplicando en México con buenos resultados. Por lo tanto, veo potencial y trabajaré mucho en función de eso. Así es, embajador Eugenio Martínez. Aquí entre dos también, bueno, pues sabemos que la política de Donald Trump tiene impactado prácticamente a todo el planeta. Y yo le pregunto a usted, embajador, ¿qué retos considera que representa esta nueva coyuntura o retos geopolíticos con este gobierno de Donald Trump? Es una interesante pregunta, Patricia. Nosotros observamos que hay una nueva etapa en las relaciones internacionales muy peligrosa, donde la administración de Estados Unidos pretende modificar las normas internacionales mediante las cuales se garantizó el status quo hasta ahora. Por lo tanto, se viola el derecho internacional flagrantemente. Se cambian las convenciones que hasta ahora eran usos y costumbres y por las cuales todos nos sometíamos y manteníamos cierta paz. América Latina y el Caribe es una zona de paz y hay peligros que lo acechan. Una agresión militar a Venezuela en enero, el peligro y la amenaza de tomar infraestructuras críticas latinoamericanas que quiere controlar Estados Unidos, como el Canal de Panamá, nombrar el Golfo de México, el apetito por controlar recursos naturales de nuestra región, como si volviéramos a la etapa de las cañoneras y de las invasiones. Por lo tanto, es un reto para nuestros gobiernos defender su soberanía, ser firmes ante este tipo de agresión que viene acompañada de presiones, chantajes, amenazas, aplicación de medidas coercitivas como aranceles, deportación de sus migrantes, maltrato a sus nacionales, políticas discriminatorias. Y una cosa muy importante que a veces nos olvidamos, es tratar de impedir que libremente las naciones y los gobiernos de América Latina y el Caribe tengan relaciones con quien lo deseen. Y es la persecución del gobierno de Estados Unidos a las relaciones con actores extrarregionales como China, que ha invertido mucho en América Latina y el Caribe, como Rusia o como otros gigantes mundiales. Por lo tanto, es una etapa de gran complejidad y donde los líderes latinoamericanos y caribeños deben ser sabios y unirse a sus pueblos para contener esta eventual agresión. Hay quienes consideran que es una etapa de alta incertidumbre, porque tras lo que pasó en Venezuela, que ya usted mencionó con la captura de Nicolás Maduro, están también las amenazas para anexar Groenlandia, en fin, incertidumbre absoluta, embajador. ¿Lo considera usted así? Sí, es cierto la incertidumbre, pero también los políticos de Estados Unidos son asombrosamente cándidos y es muy fácil descubrir sus intenciones. Es muy fácil determinar, por lo menos mediante sus amenazas, cuáles son sus intenciones, de manera que nos permite, como hemos hecho en Cuba, prepararnos para los peores escenarios. Lo que sí sería un pecado sería ignorar esas amenazas o responder con tanta cautela a las mismas que pudiera ser tarde después de defenderse. Por lo tanto, en la posición cubana, la denuncia, la preparación para el peor escenario es una de las principales armas que nosotros detentamos y no retroceder en principios que nos han garantizado a nosotros nuestra soberanía y nuestra libertad. En este sentido, embajador Eugenio Martínez, ¿cómo calificaría usted los posicionamientos, sobre todo de líderes europeos y latinoamericanos, en torno a las políticas de Donald Trump? Nosotros en ocasiones entendemos que pueda aparecer la cautela y el intento por llegar a un tipo de arreglo bilateral. También hay pronunciamientos y discursos firmes defendiendo ya sea los arreglos internacionales, el derecho internacional o los acuerdos bilaterales. Claro. Sin embargo, nosotros sí nos llama la atención que algunos casos que son insólitos, realmente repudiables,
no han tenido el rechazo internacional que merecen, aun cuando han sido advertidos de cosas como tales pudieran pasarle a ellos mismos que no lo denuncian. O sea, la idea de que cualquier país puede ser objeto de una agresión, de una violación de su soberanía, del intento de controlar sus territorios, sus infraestructuras críticas, sus recursos naturales o de intromisión en sus entornos internos, en sus asuntos internos, incluso en los sistemas políticos y electorales, debería concitar mucha más denuncia, mucha más unidad y consenso hacia la idea de rechazar estas imposiciones extranjeras. No observamos esa posición firme y pudiera ser muy peligroso. Y hay, de acuerdo con algunos analistas, que tras esta política agresiva de Trump hay un trasfondo económico. Hay que decirlo como es, embajador. Sí, aquí se está mezclando, como usted dice, intereses económicos, una economía o una potencia mundial en una fase crítica de su desarrollo por el avance de otras potencias del escenario internacional. Hay, como le dije, una candidez asombrosa en que el interés supuestamente político termina siendo realmente por el control de los recursos naturales vitales o estratégicos y por lo tanto es en el fondo, como usted bien dice, una batalla por intereses económicos, usurpando recursos o tratando de controlarlos. Yo también creo que se está desarrollando lo peor del imperialismo, esa idea del fascismo, el egoísmo, el individualismo, que tiende al consumismo interno y que discrimina a otros países, a otras culturas o a otros individuos incluso que han aportado a su desarrollo. Eso también es muy peligroso, polariza mucho nuestras sociedades, genera divisiones que no son necesarias en este momento, todo lo contrario. Por lo tanto, es un escenario de mucho peligro y debemos estar todos alerta y denunciarlo. Así es. Ahora, ¿qué podría pasar o qué más podría pasar, embajador Eugenio Martínez, con el pueblo cubano si continúan estas restricciones por parte de Estados Unidos, estas presiones? Hay quienes lo llaman ya una asfixia hacia Cuba, embajador. Es correcto el término asfixia, es correcto el término guerra económica. Es muy difícil sostener nuestro nivel de vida con las condiciones económicas que nos ha impuesto Estados Unidos y las restricciones en las relaciones de Cuba con terceros países. Bajo esas condiciones nuestro pueblo está sufriendo. Nuestros niveles de salud, que son logros y fueron la envidia de muchos países, envidia sana quiero decir, se están deteriorando. Y eso nosotros hemos hecho planes para conservarlo. Sabemos que es un alto precio que vamos a pagar por defender lo que hemos construido juntos, pero sí puedo decir que vamos a pasar mucho trabajo. Ahora, lo que está pasando también es que el pueblo cubano se está organizando mejor y está enfrentando esta tarea difícil de mantener su nivel de vida con optimismo. No es que estemos contentos, no es que pensemos que tengamos la solución a la mano, pero sí le puedo asegurar que los cubanos están buscando cómo sobrepasar esta etapa. Si no tenemos luz eléctrica, ya sabremos. Si tenemos una hora, en esa hora haremos lo que podamos. Si no tenemos con qué cocinar, buscaremos carbón. Si no tenemos combustible para los automóviles, nos moveremos en bicicleta. Pero lo que quiero es decirle con seguridad que buscaremos la forma de sostenernos. Buscaremos el apoyo internacional que es necesario para una isla como la cubana. Buscaremos también nuestras reservas materiales y morales para salir de esta etapa. Y la pregunta que muchas y muchos nos hacemos, ¿y quién para a Trump, embajador? Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones soberanas de los pueblos en relación con su gobierno. Trump legítimamente ganó las elecciones. Es un sistema que tiene sus características. Respeten el nuestro, respetamos ese, pero está claro que tiene sus características especiales. Habría que ser multimillonario para ser presidente de Estados Unidos. Lamentablemente es una democracia que funciona así. Nosotros en Cuba no le tememos a Trump. Es peligrosa su política hacia Cuba. No nos corresponde a nosotros qué hacer en Estados Unidos, pero sí nos corresponde defender a Cuba del gobierno de Estados Unidos en sus planes que son terribles. Porque Trump ha dicho que ya no sabe, literalmente estas son sus palabras, ya no sabe qué más hacer con Cuba, que solo le falta ir y destruir. Esas son sus palabras. Eso quiere decir que han aplicado el bloqueo más criminal que se ha aplicado alguna vez. Y lo saben, porque han querido, en una palabra que no debía ser usada así, aplicar el bloqueo perfecto. El bloqueo perfecto es que un país esté prácticamente aislado del mundo, y no lo estamos. Tenemos mucha simpatía, tenemos relaciones plenas con casi todos los países del mundo. Siguen viajando a Cuba
turistas, visitantes extranjeros. Sin embargo, detener a Trump no es una tarea de Cuba porque lo eligió el pueblo de Estados Unidos, pero defender a Cuba de Trump sí es de los cubanos. Finalmente, embajador Eugenio Martínez, nos gustaría aquí entre dos, si podría mandar un mensaje a la comunidad cubana que históricamente vive en nuestro país, en México. Es una buena idea suya, Patricia. Muchos cubanos viven, miles de cubanos viven en México. Aquí hallaron tierra para ser feliz muchos patriotas cubanos. José Martí encontró a su esposa en México, la conoció aquí, se casó aquí. Una hermana de Martí, el héroe nacional de Cuba, murió en México. Fue pretendida por Venustiano Carranza, por cierto, y está enterrada aquí. La generación del centenario, Fidel y Raúl, aquí encontraron los mejores amigos del mundo y el mejor momento histórico para construir la revolución cubana. Sin México yo creo que no hubiera habido revolución cubana. Por lo tanto, los cubanos que viven en México, como decía Fidel, encontraron aquí un lugar propio, un segundo hogar, para algunos también su patria. Por lo tanto, a ellos les envío un abrazo. Y sé que muchos están hoy haciendo esfuerzos para ayudar a sus familias que quedaron en Cuba, con cariño, entregando lo poco que tienen, porque tienen mucho también. Y eso lo ha demostrado la Asociación de Cubanos José Martí aquí en Ciudad de México, que desde el sábado pasado ha hecho acopio de ayuda material para Cuba en el Zócalo y han recibido muestras de las más generosas y más cariñosas del pueblo mexicano, día tras día llegando gente allá a ayudarlo. Así que les mando un abrazo y estoy a su disposición. Embajador Eugenio Martínez, muchísimas gracias, de verdad se lo apreciamos mucho que haya estado aquí en Entre Dos, en Entre Líneas, en Imer Noticias. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Aquí, Entre Dos.